Los 18 de Starobilsk y la capitulación moral de Occidente. Bienvenidos al Puente de Mando en esta segunda transmisión de hoy, sábado 23 de mayo de 2026. Ajustemos nuestros sistemas de contrainteligencia y máxima alerta en el radar, porque hoy desclasamos el acta de defunción de la diplomacia occidental y el giro radical de Moscú hacia la fase de liquidación militar de la Junta de Kiev. El teatro de los espejos ha terminado y las potencias han leído los santos óleos del proceso de paz de Donald Trump. Hoy, directo al grano y con datos forenses duros, desglosamos los ejes del colapso. Primero, el entierro del espíritu de áncoras. Desnudamos el cínico debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tras la masacre de los 18 estudiantes de la residencia del dormitorio de Starobilsk, donde Vasily Nevencia acusó a la OTAN de burlarse de las víctimas y María Zaharova expuso el vergonzoso boicot de CNN y la BBC. Analizamos el histórico discurso de Vladimir Putin desde el Kremlin, donde resucita oficialmente el término de junta ilegítima para Kiev y ordena al ministro de Defensa ejecutar una respuesta militar contundente. Conectamos esto con la capitulación del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, quien ha declarado la suspensión indefinida de las negociaciones. Revelamos cómo Putin utilizó las mesas de diálogo como un off-ramp asimétrico para secar el flujo de armas pesadas del Pentágono y aislar a Europa. Segundo, el diagnóstico de Estado fallido y el frente hostil de la Unión Europea. Desglosamos la realidad de un frente militar ucraniano que ha pasado de crítico a catastrófico, con deserciones masivas y una cacería humana en las calles que expone la destrucción interna de su sociedad. Y analizamos la advertencia de Dmitry Medvedev y la preparación psicológica de Rusia para activar el modelo checheno contra la insurgencia terrorista residual en la retaguardia. Cerramos con el misil geopolítico de Sergei Lavrov, que sentencia que la Unión Europea ha dejado de existir como un bloque económico y se ha transformado oficialmente en una alianza militar hostil e indistinguible de la OTAN. Así que no olviden de dejar su reporte en los comentarios, suscribirse para romper el cerco algorítmico y pues que comience el despliegue. Iniciamos. Cínico silencio en las Naciones Unidas, los 18 de Starobilsk y la capitulación moral de Occidente. Conectamos de inmediato nuestros sensores de contrainteligencia y máxima sobriedad en este puente de mando en esta segunda transmisión de hoy sábado 23 de mayo de 2026. Si pensábamos que la hipocresía de las cancillerías de la OTAN tenía un límite, lo que se acaba de escenificar en Nueva York les va a helar la sangre. La contrainteligencia forense ha registrado las actualizaciones del brutal ataque a la residencia estudiantil de Starobilsk en la República Popular de Lugansk. La cifra de fallecidos ha ascendido a 18 estudiantes. En el video anterior dijimos 16, ¿verdad? Mientras los equipos de emergencia siguen recuperando cuerpos bajo los escombros y esquivando, ojo, esquivando nuevos drones de Kiev lanzados quirúrgicamente para asesinar a los rescatistas en el lugar de la tragedia. Y no que Zelensky decía que no estaban atacando puntos residenciales, sino que estaban buscando atacar un punto militar, una concentración donde se operaban drones. ¿Y ahora qué? Los rescatistas son operadores de drones. Así pues, el presidente Vladimir Putin ha catalogado el acto como terrorismo puro del régimen neonazi y ha puesto las baterías de represalia en estado de alerta máxima. Pero mira la respuesta del tablero internacional. El veredicto de Naviencia, el cinismo fuera de los tableros. Mente viva, amigos, para analizar la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas solicitada por la Federación Rusa. El representante permanente de Moscú, Vasily Nevencia, lideró una carga verbal demoledora
catalogando el ataque como un crimen de guerra inequívoco y planificado con saña para maximizar el número de bajas adolescentes de madrugada, cuando estos chavales dormían. Las palabras de Naviencia retumbaron en el ala diplomática. El cinismo europeo ha roto todos los contadores. Ni una sola de las delegaciones occidentales se dignó a expresar sus condolencias o a mencionar a los estudiantes masacrados en Starobilsk. Neviencia fue tajante al advertir que esto ya ni siquiera puede etiquetarse como hipocresía o doble moral. Es una burla descarada y obscena contra las víctimas infantiles. El diplomático ruso admitió sentir vergüenza ajena ante el espectáculo de unos diplomáticos occidentales balbuceando excusas corporativas para no reconocer la física de los hechos. El teatro de lo absurdo de la OTAN, Letonia y Dinamarca en el guión. ¿Y cómo respondió el eje atlantista ante las evidencias en video? Amigos, activaron el manual del teatro geopolítico más despreciable. El desprecio de Letonia. La respuesta más soberbia provino del enviado letón, quien descartó el informe forense de inmediato y tildó a Rusia de imperialista y exigió el dictamen de supuestos expertos independientes. La excusa de Dinamarca, Copenhague, acusó a Moscú de no dar acceso sin restricciones a periodistas creíbles. Un argumento ridículo y torpe considerando que el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso acaba de emitir una invitación abierta y oficial a toda la prensa extranjera para que visitara los escombros. Que no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. El evasivo eje anglo-francés y estadounidense. El Reino Unido y Francia se sumaron al coro exigiendo una investigación independiente bajo el pretexto de que la tragedia ocurrió en territorio ocupado. Desconociendo el referéndum de adhesión de 2022, mientras tanto, el enviado de Washington se limitó a decir de forma gélida que están monitoreando los reportes y que quedan muchas preguntas pendientes. CNN de vacaciones y la trampa informativa de Kiev. Pero mira la desfachatez del representante de Kiev. Salió a decir que la sesión de las Naciones Unidas era un intento desvergonzado de Rusia por invertir la realidad y calificó la muerte de los 18 estudiantes como una pura propaganda. A diferencia de sus jefes occidentales, el enviado ucraniano ni siquiera pidió una investigación, afirmando con total descaro que la verdad no se sabrá hasta que el territorio sea liberado. La portavoz rusa María Zaharova desnudó el boicot mediático este sábado por la mañana. La Cancillería extendió invitaciones formales a las cadenas aliadas de la OTAN. El resultado: la BBC se negó rotundamente a enviar a un reportero. La cadena estadounidense CNN respondió que su personal está de vacaciones. Y el gobierno de Japón directamente prohibió por decreto a sus periodistas cubrir la masacre. El bloqueo de información es total porque Starobilsk se ha convertido en un asunto sumamente doloroso para la narrativa de la OTAN. Un hecho innegable que expone la agresión criminal de Kiev. Como explica el profesor Alexander Bobrov de MGIMO, los diplomáticos occidentales recurren a declaraciones torpes y de distracción porque saben que la verdad forense los acorrala. Rusia llevará esta voz de la verdad a la OSCE y a cada plataforma internacional hasta que los responsables paguen las consecuencias. Y esto nos lleva al decreto del Kremlin. Putin resucita el término junta y se acabaron las negociaciones. Sí. Atención al código discursivo que acaba de emitirse desde el Salón de la Santa Catalina del Kremlin. Mientras los enjambres de drones de Kiev saturan el espacio aéreo ruso en ataques masivos que la prensa corporativa intenta silenciar, la masacre de la residencia estudiantil de Starobilsk ha roto la paciencia de Moscú. Las palabras del presidente Vladimir Putin no han sido un simple mensaje de condolencias.
han sido una declaración de guerra total contra las estructuras de la OTAN en Ucrania, utilizando un lenguaje forense que desmantela cualquier vía diplomática. La anatomía del ataque: 16 drones en 3 oleadas quirúrgicas. Mente viva, amigos, para sepultar las mentiras del mando atlantista que intentará vender esta tragedia como un error de cálculo o un desvío por la guerra electrónica. El propio Putin ha desclasificado los datos de la telemetría militar. El ataque contra el colegio pedagógico de Starobilsk fue ejecutado por 16 drones de ala fija lanzados en 3 oleadas consecutivas exactamente contra las coordenadas de la residencia donde los estudiantes dormían. El veredicto del Kremlin es un muro de hormigón. En la zona no existía ni una sola base militar, ni agencias de inteligencia, ni depósitos de armas. No hay margen para alegar que el impacto fue provocado por metralla de la defensa aérea rusa. Fue un ataque deliberado y planificado con una ideología sádica que Putin vinculó directamente con la Alemania de los años 30 y 40. Para un líder cuyo propio hermano falleció durante el brutal sitio de Leningrad. Esta agresión civil no es un dato estadístico, es una afrenta existencial. Con 18 jóvenes ya confirmados como fallecidos bajo los escombros, las conclusiones en el Palacio Imperial ya han sido tomadas. El regreso del término junta y la orden de desobediencia militar. Poner atención al giro radical en el lenguaje de la contrainteligencia rusa. Putin ha dejado de referirse a la cúpula de Kiev como gobierno. Ha resucitado oficialmente el término junta, ilegítima y ladrona. Mente viva, amigos, con la cronología. Moscú utilizó el término junta tras el golpe de estado de Maidán en febrero de 2014, pero lo congeló durante los acuerdos de Minsk para reconocer a Poroshenko y posteriormente entablar diálogos. El hecho de que hoy vuelvan a catalogarlos como una junta criminal significa que para el Kremlin, el régimen de Zelensky ha perdido cualquier rastro de legitimidad jurídica o política. No se negocia con una junta, ¿ok? Así que al carajo con el sueño de áncoras y las postulaciones de paz de el trompudo. Y la señal más alarmante para el Pentágono es esta. Putin ha vuelto a lanzar un llamado directo a las Fuerzas Armadas de Ucrania para que desobedezcan las órdenes criminales de sus superiores. Es la primera vez que el presidente ruso repite este llamamiento desde los primeros días de la operación militar especial en febrero de 2022. Esto no es formalidad diplomática, amigos. Es la preparación ideológica para un descabezamiento sistémico del régimen. Así pues, que del frente catastrófico al negocio de la muerte. ¿Y por qué la Junta de Kiev necesita esta masacre? Según el diagnóstico del Kremlin, por el colapso absoluto de sus líneas. Putin describió ante la audiencia cómo la situación en el campo de batalla para las fuerzas ucranianas ha dejado de ser difícil o crítica para convertirse en totalmente en catastrófica. La ayuda occidental no altera el mapa porque es saqueada de forma sistemática por una élite que ya planea su huida hacia Israel y otros paraísos financieros en el extranjero. Roban hasta que el equipamiento personal de los soldados que la movilización forzosa secuestra en las calles como si fueran perros callejeros para enviarlos al matadero como ganado. Ante la diserción masiva que carcome sus batallones, la Junta recurre al terrorismo de retaguardia. El análisis de Putin, yo diría que desnuda la trampa del manual neoconservador. Ejecutan una masacre de 16 drones contra una escuela. La prensa de Gran Bretaña y Occidente la oculta bajo un apagón informativo total. Y cuando el Ministerio de Defensa ruso ejecute su inevitable y demoledora respuesta militar, entonces sí, los titulares occidentales se encenderán acusando a Rusia de escalar el conflicto. Saben que esa es la jugada.
Por eso el comunicado presidencial cerró con una advertencia fría y directa. El Ministerio de Relaciones Exteriores ya informó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ambos entendemos que en casos como este no podemos limitarnos a simples declaraciones diplomáticas. El Ministerio de Defensa ya tiene la orden firmada para presentar las propuestas de castigo militar asimétrico. Las cartas están sobre la mesa. Si Occidente no entiende esto, es porque realmente son una partida de giles. Porque aquí es donde podemos ver de que ya Rusia va en serio. Los santos óleos de áncoras, el fin de la diplomacia, Trump y el repliegue de Estados Unidos. Conectemos los sensores macroestratégicos de máxima potencia y poner atención a la telemetría diplomática, porque acabamos de registrar un punto de quiebre definitivo en el tablero de Eurasia. Lo que se ha significado en las últimas horas es la lectura de los santos óleos de todo el proceso de negociación que Donald Trump inició tras su investidura. Tras la masacre de los 18 estudiantes de Starobilsk, y no quiero ser ave de mal agüero, pero según me dicen amigos que tengo en Rusia, van a haber más, van a aparecer más. Porque ayer eran 4, ¿no? Cuando hice el video anterior eran 16, ya van para 18. Y según me dicen, aparecen en los escombros. Hay gemidos que se han apagado. ¿Qué significa esto, amigos? Cuando un gemido se apaga, cuando un gemido deja de oírse, se espera lo peor. Entonces, la tragedia va a ser más grande, lamentablemente. Hay que decirlo, es la realidad. Ese es el terrorismo, puro y duro. Pero bueno, como decía, tras la masacre de los 18 estudiantes en Starobilsk, la diplomacia de papel ha muerto. El asesor de Kremlin, Yuri Ushakov, enterró el relato desde Pekín al afirmar con total frialdad que no existe ningún espíritu de áncoras y que esa fantasía ha sido borrada del mapa. Y casi simultáneamente, en Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, capituló al declarar que las negociaciones están en suspensión indefinida porque no tiene sentido seguir dando vueltas en círculos. Se acabó el teatro, se acabó el circo, amigos. La estrategia de off-ramp, el éxito silencioso de Putin. A ver, aquí es donde las cuestiones a veces se complican y muchos no paran de entender o cómo entender a Vladimir Putin. Pero voy a tratar de expresar esto quirúrgicamente. Allá ustedes me dicen en comentarios si han captado el mensaje. Mente viva, amigos. Para decodificar la jugada de contrainteligencia de Vladimir Putin, muchos analistas criticaron al Kremlin el año pasado por sentarse a negociar con Trump. Y aquí de qué hablan Geo en los comentarios también, ¿verdad? Pero el diagnóstico forense demuestra que Putin logró exactamente su objetivo asimétrico. Aquí es donde la cuestión se complica. Le ofreció a los Estados Unidos una rampa de salida para justificar su repliegue táctico. Putin sabía perfectamente desde su reunión en Alaska que Trump jamás lograría que la Junta de Kiev aceptara las concesiones territoriales y de la neutralidad exigidas por Rusia. Cuando Putin le preguntó directamente en Áncoras si tenía el control, Trump aseguró que sí. La tercera realidad física demostró que no. Pero ponen atención al resultado neto, amigos. Aunque el aparato de la CIA sigue prestando inteligencia para guiar drones y el FMI sigue enviando fondos fiduciarios para mantener el pulso del régimen, la participación masiva, directa y sistémica de Washington ha terminado. Se acabaron los megapaquetes de miles de millones de dólares aprobados por el Congreso cada 3 meses. El flujo de armas pesadas de la era Biden se ha secado. Estados Unidos ha reducido sustancialmente su perfil, logrando que el conflicto se convierta en una crisis estrictamente entre Rusia
una Ucrania destruida y la Unión Europea atrapada en su propia histeria, provocando una fractura histórica e irreversible entre Bruselas y Washington. Complicado, ¿no? Pero podemos ver que es una ganancia para Vladimir Putin. Difícil de entender, pero está ahí, está presente y es tangente. Se siente. La anatomía de un Estado fallido, el modelo checheno. El retrato que Putin, Dmitry Medvedev y analistas clave como Sergei Pletniov pintan sobre el mapa de una Ucrania no es el de un continente militar, el de un contendiente militar, perdón, contendiente militar. Es el diagnóstico descarnado de un Estado fallido. La realidad del frente de batalla ha cruzado la línea de lo difícil y lo crítico para entrar formalmente en lo catastrófico. Una junta ilegítima que ha perdido cualquier nexo con la población, cuyo único principio de organización es una corrupción caníbal, que se roba hasta el equipo de protección de los conscriptos que la TCC caza en las calles como perros callejeros para enviarlos al matadero. Mente viva. Con la preparación psicológica que el Kremlin está ejecutando dentro de Rusia, los mandos militares ya no se preparan para una guerra convencional contra un ejército regular. Se están preparando para el escenario del Cáucaso de mediados de la década de 2000. Una vez ganada la guerra convencional en Chechenia, Moscú tuvo que combatir durante casi 10 años contra una insurgencia terrorista residual y asimétrica financiada por Occidente, que intentaba golpear la retaguardia civil. Por eso Putin utiliza hoy el término técnico de terrorismo y junta. El frente convencional está liquidado. Lo que viene es la erradicación de las células extremistas. El veredicto de Lavrov: la Unión Europea es una alianza hostil. Y para sellar el blindaje geopolítico, el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ha lanzado un misil verbal contra Bruselas en las últimas 36 horas que definen el mapa diplomático para el resto de este año. Lavrov ha declarado formalmente que la Unión Europea ha dejado de ser un bloque económico para convertirse en una extensión indistinguible y hostil de la alianza militar de la OTAN. Según la contrainteligencia rusa, las capitales europeas han entregado la soberanía del continente a los dictados del Pentágono, permitiendo que la infraestructura militar de la OTAN se extienda incluso hacia el lejano oriente bajo el falso pretexto de contener a China, convirtiendo todo el suelo euroasiático en una zona de fricción atómica. Bruselas ya no busca el bienestar de sus ciudadanos, opera como el brazo político de una maquinaria bélica en bancarrota logística. Las cartas están echadas, amigos. Los diplomáticos han hablado y el Ministerio de Defensa ruso ya tiene la orden en sus terminales. No me queda más que decirles que mantengan la sobriedad mental ante los estertores del orden moribundo. El diablo neoconservador ha enterrado su propia diplomacia en áncoras. Sus arsenales se vacían. Y mientras Europa se hunde en su propio laberinto militar, la verdad de la fuerza real sigue gobernando en el puente de mando desde que blanqueo. Y con esto, amigos, concluimos este análisis corto para este sábado, más de qué hablan pronto, porque las noticias no paran de fluir, no paran de fluir. Y hay que estar pendientes y ver cuál va a ser la respuesta de Rusia. Les anticipo, porque es lo que lamentablemente es lo que vemos en las películas, en Hollywood y en las noticias occidentales, que la respuesta rusa no va a ser una apuesta de Delta Force, no va a ser una apuesta de guerras de Hollywood, va a ser una respuesta asimétrica. Se han dado cuenta la jugada de Vladimir Putin en áncoras. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué siempre Rusia hablaba del espíritu de áncoras? Porque esa expresión de espíritu de áncoras ni siquiera es estadounidense.
Eran los mismos rusos los que mantenían esta cosa del espíritu de áncoras, el espíritu de áncoras. Tenemos un acuerdo con Trump. Él nos dijo, nos entiende. Todo ha sido un juego del Kremlin. Todo ha sido una jugada, ni siquiera de 3 dimensiones, de 4 dimensiones de ajedrez de Vladimir Putin. Claro, hay que tener mente despierta, mente abierta para entender esta jugada. Al final de cuentas, sí, hay que reconocer de que el flujo masivo de 40.000 millones, 50.000 millones de dólares ha parado a Kiev. Ahora lo que encontramos es a una Europa justificando casi por un año un préstamo que ni siquiera Ucrania lo va a pagar, sino que ellos mismos. ¿Ya? Una encrucijada en la que se encuentra la Unión Europea, incluso ahora que Rusia les va a empezar a crear agujeros en su sistema bancario a través de Euroclear. Esto ha sido una gran jugada. No quizás que la guerra ya la haya ganado Vladimir Putin, pero estas pequeñas batallas le han dado estas pequeñas victorias, pues que los resultados son estos. Rusia se posiciona mejor en el frente y se posiciona mejor en el frente geopolítico global. Ni siquiera solamente contra Europa, pero a nivel global. Esta respuesta asimétrica que Putin se lo advirtió a Biden cuando Biden mandó estos ATACMS, creo que son los ATACMS son los que mandaron, el ataque de noviembre de 2024, creo que fueron ATACMS, ¿no? O Tomahawks. No, ATACMS, ¿ya? Y Vladimir Putin dijo que la respuesta iba a ser asimétrica. Y ya podemos darnos cuenta que la respuesta ha venido a través de Irán. Irán tiene un escudo, tiene un muro invencible creado por los rusos. La telemetría satelital, las direcciones, la defensa. Es que hay reportes que los tengo que confirmar donde ya se hablan de 40 aviones derribados de los Estados Unidos. 40. No se escucha esto en los medios occidentales. ¿Ok? ¿Y cómo Irán lo ha logrado? A través de la ayuda de Rusia. Esa es la respuesta que Vladimir Putin, o que el Kremlin, podríamos decir que el Kremlin, pues ha dado a estos ataques que Biden inició. Y se lo dijo en su momento. ¿Se acuerdan en su momento cuando esto sucedió? Recibíamos comentarios de muchos analistas, e incluso yo participé en uno de ellos, diciendo de que quizás Putin iba a empezar a darle más ayuda a los hutíes, porque en ese entonces el turmoil estaba ahí en el Mar Rojo. Pero no, la respuesta fue de mucha paciencia, equipar a Irán, porque ya los rusos venían a ver el plan israelí y estadounidense. Complejo de entender, pero para todo esto se necesitaba tiempo y Anchorage ha sido la distracción más amable, donde el trompudo ha caído. Según él tenía la sartén por la mango. ¿Ya? Él estaba dictando los términos de la paz. No se dio cuenta que Putin lo estaba utilizando. Y ahora les dicen, no hay espíritu de áncoras. ¿Quién dijo esto? Sergei Lavrov habla de espíritu de áncoras. Y muchos otros. Ahora Ushakov dice, ¿qué espíritu de áncoras? Nunca ha existido. Bueno, ahí se los dejo, amigos. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos relevantes. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y el análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.